llegando ya a la presentación de la última mesa de diálogo en estos 2 días, en estas 2 jornadas de la 12ª reunión regional andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, teniendo como anfitriona, como es obvio y lo estamos viviendo aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La cosmovisión es el tema, la cosmovisión andina, una mirada interdisciplinaria. Si ya estamos interconectados, sí, estamos interconectados en estos momentos, ya estamos conectados con nuestros expositores. Participantes serán 2, el señor Antonio Romoleró, él es artista visual de Ecuador, a quien ya lo estamos viendo en pantalla, y luego estará el doctor Henry Tantalián, director del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien sí está presente en el Salón General esperando su momento para la presentación. Reiteramos, el señor Antonio Romoleró, artista visual de Ecuador, pero vamos a invitar a la doctora, ella es catedrática de diversas universidades, actualmente subgerente de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y estudiosa investigadora, la doctora Doris Renata Teodori de la Puente, como moderadora de esta última parte, a quien la invitamos para la conducción y la presentación a cada uno de los expositores. Doctora Renata, por favor. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor y satisfacción estar presente hoy en esta importante sesión en la 12ª reunión regional andina de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, en la reunión de la región andina. Como universidad anfitriona, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un saludo muy especial a la doctora Yeri, que realmente es anfitriona de esta sede, también a la doctora Lida Asensios, rectora de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, al doctor Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL. Para mí fue una gran satisfacción presentar un tema tan importante, la última mesa. Como muy bien se ha dicho, la mesa de diálogo, la cosmovisión andina, una mirada interdisciplinaria. Tenemos como participantes, como muy bien se ha dicho, al doctor Antonio Romoleró y al doctor Henry Tantalián. Empezamos con el doctor Antonio Romoleró. Él es originario de Quito, pintor, grabador, escultor y dibujante ecuatoriano del hermano país de Ecuador. Ha incursionado en diversos estilos como el abstraccionismo, el figuratismo y el realismo psicológico en las artes plásticas. Se le reconoce como un inventor de técnicas como la pintura al óleo sobre el papel intagiliado y la fundición de papel hecho a mano de fibras de fabricación propia, con cobre grabado de aguafuerte y aguatinta, y realmente innovadoras técnicas para las artes plásticas. Es ganador del Premio Único de Pintura Mariano Aguilera, 1995, entre muchos otros premios. Bienvenido, doctor Antonio Romoleró, y tenerlo aquí es una grata alegría. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenos días, estimadas autoridades, UDUAL, estimado público en general. Muy buenos días y que tengan un excelente Inti Raymi dentro de esta temática de la cosmovisión andina. Justamente el día de hoy estamos festejando, están festejando pues las diversas nacionalidades indígenas la fiesta del Inti Raymi, que es el día más importante del año, el Día del Sol. Entonces, feliz Inti Raymi para todos los que festejen. Bueno, yo voy a comenzar interviniendo, explicando cuál fue mi creación, ¿no? Mi metodología creativa
para darle un contexto a lo que hoy en día estoy haciendo y desde ya hace muchos años, son 35 años en total, en general, de carrera profesional. Bien, la primera etapa de mi carrera se dedicó exclusivamente a denunciar las injusticias sociales, ¿no?, de una sociedad de consumo. Sin embargo, no creo yo que el arte sea solamente utilizado para exclusivamente denunciar, sino que además debe evidenciar procesos de superación de las diversas adversidades. Por lo que fui a investigar en el arte precolombino. De ahí es donde nace, donde se nutre mi actual. Y en el arte precolombino encontré sociedades mucho más justas, mucho más horizontales, donde la mujer tenía el mismo poder de decisión que el hombre, donde los niños eran considerados iguales a los adultos. Y principalmente me centré en la cultura valdivia, que data de 3.600 años antes de Cristo, y donde se desarrolló más la cultura, ¿no? Es una de las culturas más antiguas que pudieron desarrollarse más gracias al uso de la famosa concha espondylus. ¿Y por qué me centré en esto? Porque la cultura valdivia eh, económicamente utilizaba exclusivamente el intercambio bienes y saberes, ¿no?, utilizando como medida de valor precisamente a la espondylus. Yo me voy a dar una licencia, con su permiso, para irles enseñando, ¿sí? Voy a mover la cámara para enseñarles unas pequeñas muestras, en este caso una colección de espondylus, y luego enseñaré las propias obras. Así que, si me permiten, voy a enseñarles. Bien, el uso estético más importante de la concha espondylus es su uso en el trueque bajo el principio ético de reciprocidad. Este principio se difundió por toda el área andina, llegando en el norte hasta México y en el sur hasta Chile. Muy importante porque en el día de hoy, en el trueque contemporáneo, existe una importancia radical en la economía alternativa a las sociedades de consumo que someten a muchos, precisamente, nacionalidades y pueblos originarios se ven sometidos por esta desigualdad social. Bien, ¿qué es lo que yo encontré en estas investigaciones? Además de la justicia social de estas culturas, encontré y me centré en su semiótica. Toda mi obra, desde ahí en adelante, está fundamentada en la semiótica de los pueblos originarios. Los signos y símbolos que les voy a enseñar a continuación están trabajados en una de las técnicas que inventé yo, que se llama
intaglio, que le denominé intaglio sobre óleo. Es decir, el intaglio es el papel intagleado, el papel en relieve y está pintado con óleo. Cada uno de esos signos son seres sagrados, ¿no? Para las diversas nacionalidades indígenas. Seres sagrados que provienen de la naturaleza. Por ejemplo, el jaguar, la anaconda, la energía, la rana, el águila arpía, etcétera. Animales y seres sagrados. Y yo trabajo esto, traigo a la ciudad, traigo a la sociedad occidental precisamente la semiótica de las nacionalidades indígenas para no llevar la ciudad hacia sus eh, territorios ancestrales, ¿no? Traigo su semiótica a Occidente para no llevar a Occidente a sus territorios ancestrales y no contaminar en la mayoría de casos. Por supuesto, dentro del contexto del arte contemporáneo. Me parece que la primera toma de las Spondylus no salió bien, voy a repetirla. Muchos de ustedes conocerán estas Spondylus. Estas Spondylus son las eh, llamadas Spondylus princeps. Hay dos especies, la princeps, que es la que acabamos de ver, y la calcifer, que ya vamos a ver en un momento en que está ya dentro de una de mis obras. Bueno, cuando comencé a crear esta obra, hicimos libros, participé en algunos libros, en estudios de campo, que ratificaron precisamente la cosmovisión andina hecha realidad. Luego de estudiar a las diversas culturas precolombinas, me dediqué a investigar a las nacionalidades indígenas vivas que se encuentran distribuidas en todo el territorio, sobre todo ecuatoriano y gran parte del territorio latinoamericano. Entonces, en esta investigación de campo, conviviendo con estas nacionalidades y estos pueblos originarios, me percaté de la importancia que tiene la cosmovisión, llamada cosmovisión andina, pero que en realidad engloba no solamente a los países andinos y a los sectores andinos de los países de esta región, sino además de otros pueblos y otras nacionalidades ubicadas alrededor, cerca de la zona andina, pero que aún mantienen su nacionalidad intacta, como son los pueblos de la selva. En Latinoamérica, casi toda Latinoamérica tenemos selva, y los pueblos de la Amazonía están estrictamente ligados a la cosmovisión andina, están prácticamente dentro de la cosmovisión andina. Bueno, me voy a permitir moverme un poco para darles a conocer la técnica que desarrollé después. Esta es la técnica que se llama papel hecho a mano de fibras de abacá. Voy a acercarme un poco para que ustedes puedan tener casi un contacto directo con la textura del papel. Este papel está fabricado de abacá, que es una palma que restaura los suelos dañados por los monocultivos.
En este caso, lo que yo hago es fundir el cobre. En este caso, tenemos un cobre escultórico, ¿no es cierto? El cobre grabado y soldado, fundido con agua fuerte. Esto no existe en ningún otro lugar del planeta. Y lo que yo grabo en el cobre son precisamente la semiótica de los pueblos originarios. En este caso voy a ponerme en el cuadro para que tengan una idea de la dimensión de las obras. Algunas de estas obras llegan a medir de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Pero esta es una obra que mide 2 metros por 1,5 metros. Entonces aquí podemos apreciar la, la otra especie de Spondylus, que es la Princeps. Claro, en este caso ya está pulida eh, y está fundida con el papel. El objetivo, el objetivo de la técnica del papel hecho a mano, fundido con cobre grabado, es precisamente demostrar que las fragilidades se pueden convertir en fortalezas. ¿Por qué? El papel es símbolo de lo frágil, de la naturaleza, precisamente de la cosmovisión frágil, casi ya olvidada, casi ya eh, eh, desterrada de la sociedad occidental, ¿no? Pero no ha sido completamente desterrada. Existen nacionalidades y pueblos originarios vivos que mantienen precisamente esta cosmovisión vigente. Bueno, el papel es símbolo de esto, de la fragilidad, de la naturaleza. El cobre es símbolo de lo fuerte, de lo industrial, de la industria, ¿no es cierto? El metal en general es en la ciudad es como los huesos en el cuerpo, ¿no? El metal es imprescindible, es casi y que no se puede corromper, pero no es así. Yo grabo en el cobre profundamente, profundamente la semiótica de los pueblos originarios. Luego fundo, una vez que fabrico el papel de la fibra de vaca, fundo este papel con la plancha previamente grabada, pátina con fuego y lacada, para que formen un solo cuerpo, para que formen un nuevo elemento juntos. Eso es lo que se llama interculturalidad, ¿no? Y además demuestro que el papel considerado frágil es el que contiene al metal considerado fuerte, ¿no? Sin ningún tipo de adhesivo o alguna goma o cola o alguna cosa. Solamente por el proceso de deshidratación de las fibras, de deshidratación del papel, es el que le sujeta al cobre o a los espónilos o a los elementos que sean, pero sobre todo al cobre. Y entonces demuestro físicamente que el papel es sumamente fuerte, que las fragilidades son sumamente fuertes cuando uno las trabaja, ¿no? Y esto es importante porque es una resiliencia abstracta. Y el concepto de resiliencia social es muy importante para los países de la región, ya que permanentemente estamos con, digamos, diversas problemáticas sociales que debemos día a día ir superando. Básicamente eso es lo que mi obra en la actualidad, eh, estoy trabajando. Sin embargo, también les voy a enseñar para que tengan una idea.
de la última obra, de la obra digital que fue trabajada en pandemia. Es decir, que no estamos de ninguna manera desechando la tecnología, al contrario, en mi obra está muy presente la tecnología, tanto para utilizarla como para también tener un criterio y un diálogo de pensamiento alrededor de la tecnología, hasta qué punto nos hace bien y hasta qué punto nos hace mal. Esta crítica es constructiva desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y es importantísimo hacerlo. Es importantísimo hacerlo para no descuidar precisamente nuestras raíces ancestrales, más que ancestrales, milenarias, ¿sí? A los que nos consideramos herederos de esta sabiduría, de estos saberes milenarios, que tienen como objetivo convivir con la naturaleza que nosotros somos. Que nosotros somos parte, todos los seres humanos son parte de la naturaleza. No somos humanos aparte de la vegetación y de la naturaleza. No, al contrario, nosotros somos parte de una gran inteligencia que se está demostrando hoy científicamente, la gran inteligencia de la naturaleza, de la vegetación. Es una conexión increíble. Hoy en día se está demostrando la conexión de las raíces de los árboles de todo el mundo. Es una red de Internet bajo tierra. Eso, muchas de estas cosas ya lo sabían, ya lo saben los pueblos originarios, pero sin embargo, la ciencia occidental es la que legitima estos saberes y además coincide con estos conocimientos. Eso es importantísimo, digamos, resaltar, ¿no? Finalmente, quisiera agradecerles su paciencia, su sensibilidad para salir un poco del canon, ¿no? Y de la temática y sobre todo de la forma, del estilo, ya que hoy he movido la cámara y he tratado de enseñar los detalles para que puedan llegar a casi tocar, como dije hace un momento, las diferentes partes de las obras. Eso sería por ahora mi intervención. Si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún tipo de diálogo, estoy... Muchísimas gracias al sector Antonio Romoleró por esta interesantísima exposición en la cual nos hace ver la vigencia, la importancia de las culturas vivas en Ecuador y en toda América Latina y de qué manera podemos recrear el arte a través de las nuevas tecnologías, pero siempre conservando nuestras raíces ancestrales, como a través de sus cuadros expresa la belleza. Muchísimas gracias al señor Romoleró del hermano país de Ecuador. Ahora bien, vamos a invitar al doctor Henry Tantalián. Adelante, don Henry, puede usted acercarse a la mesa de honor. El doctor Henry Tantalián, doctor en Arqueología Prehistórica en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Ha sido funcionario del Instituto Nacional de Cultura del Perú, tanto en la región de Puno como en la sede central de Lima. Asimismo, es profesor principal de la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
También profesor de posgrado en la Universidad Nacional de Trujillo y también investigador asociado del Instituto Francés de Estudios Andinos del Perú. Ha investigado y publicado numerosos artículos científicos. Le damos la más cordial bienvenida. Sí. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a las autoridades, a la doctora Geri Ramón, a los vicerrectores de investigación y académicos, a las autoridades de UDUAL por esta invitación. En primer lugar, lo que me gustaría hacer es una breve síntesis de una serie de trabajos que hemos venido realizando desde la arqueología, ¿no? Yo soy arqueólogo de profesión, pero en los últimos años, como arqueólogo y científico social, nosotros nos hemos ido viniendo haciendo una serie de preguntas de cómo la arqueología y desde San Marcos y desde el Perú puede aportar al conocimiento de otras formas de saberes, otras formas de epistemologías, otras formas, como ya un poco lo apuntó el doctor Romoleró, son parte de este mundo y cómo nosotros como sociedad, y sobre todo siendo universitarios, no podemos dejar de lado estos saberes ancestrales, ¿no? En las últimas décadas, en los hermanos países de Bolivia, Ecuador, hay todo un movimiento relacionado con lo indígena, con el summa causai, con el buen vivir, y en realidad también eso coincide con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Antes el doctor David Acurio hablaba un poco acerca de la sostenibilidad. ¿Cómo es que las comunidades indígenas, y en realidad las comunidades indígenas no es un otro que está en otro espacio o en un universo paralelo, en realidad habitamos y muchos de nosotros somos indígenas. Entonces yo creo que ha habido como una suerte como de alienación en el sentido de que nosotros como científicos formados en una epísteme occidental, poco a poco hemos ido dejando de lado eso que está cerca a nosotros. Y yo como arqueólogo que he trabajado en el campo, que he hecho un poco de antropología y etnografía, junto con una serie de colegas publicamos este libro hace unos 4 años y lo publicamos además intencionalmente en inglés, porque como sabemos la academia, lamentablemente hoy por hoy se habla en inglés, se dice en inglés, se discute en inglés. Y creo que yo como peruano y como arqueólogo creo que estamos en una fase de desarrollo científico en el cual ya los arqueólogos peruanos podemos decir en primera persona y desde nuestra propia lugar de enunciación lo que creemos y queremos que sea nuestra forma de comprender el mundo. A mí me pidieron que hablase un poco de la cosmovisión andina. En realidad, a diferencia de otros colegas y compañeros, creo que existen muchas cosmovisiones andinas. Y si algo podemos aprender de las cosmovisiones andinas es eso que decía el señor Romoleró, la resiliencia, ¿no? Las comunidades indígenas han resistido más de 500 años y seguirán resistiendo durante 500 años más. Y eso creo que es algo que nos importa, nos interesa aprender. Creo que la autonomía es otro elemento importante que nos ha enseñado las comunidades indígenas. Las comunidades no necesitan, como ya José María Argueda se dio cuenta en su momento, de que nosotros desde la ciudad le digamos lo que tienen que hacer. Ellos mismos, como nos están demostrando día a día con sus movimientos campesinos, indígenas, están presentes en nuestras agendas y ya no necesitan que la gente blanca de Lima Occidental les diga lo que tienen que hacer. Ellos mismos crean sus universidades, crean sus instituciones y crean sus propios movimientos. Entonces nosotros hablamos de unas ontologías andinas. La palabra ontología obviamente tiene una raíz occidental, epistémica, europea, pero también podríamos decir que es simplemente y llanamente la forma en la que los seres humanos andinos conciben su lugar, su tiempo y su espacio. En realidad, esta vasija que la pueden visitar en el Museo Larco de Lima es una vasija que de una forma u otra considera por ejemplo, la transformación, cómo el mundo andino, cómo el mundo, en este caso prehispánico, concebía al mundo en flujo,
en permanente dinámica, en permanente movimiento, y es así como las comunidades indígenas andinas conciben el espacio y el tiempo, no como categorías vacías, sino que están constituidas y llenas en su relación, no con esa cosa llamada naturaleza, porque ellos comprenden que están insertos, están incorporados en la naturaleza, y como tal, cuestiones como el extractivismo, la violencia de género, cuestiones relacionadas con el patriarcado y simplemente cuestiones como el diálogo, son cuestiones que son principios de las comunidades indígenas, no por una cuestión ética, moral, sino por una cuestión simplemente práctica. Les ha servido, les ha funcionado durante 12.000 años antes de que llegasen los españoles y les enseñasen instituciones diferentes. La democracia y el diálogo y una forma de asambleísmo funciona en los Andes y cualquier persona que va al campo lo puede notar. Entonces, solamente para hacer un breve y corto reseña acerca de cómo podemos reconocer, reproducir y captar estas cosmovisiones indígenas, y esto ya lo sabemos por un poco de historia, hay una serie de formas de acercarse a ella. Porque lamentablemente en los últimos tiempos hay como una suerte como de filosofía esotérica, una suerte de, algunos llaman de manera bastante negativa, una suerte como de filosofía pachamamista, que la hay, ¿no? Como cualquier otra ideología. Yo, desde mi cantera como científico y como profesor universitario, creo que hay formas también científicas, y quizás citando a Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués, yo sí creo que puede haber un diálogo y una síntesis que él denomina como una epistemología híbrida. Es decir, yo no creo que simplemente la crítica hacia Occidente sea lo único que tengamos que hacer. Yo creo que simplemente hay que coger lo bueno de ambos mundos y convertirlo en una forma de expresar las formas como uno quiere, porque al fin y al cabo las palabras se llenan de contenido siempre y cuando tienen un sentido. En ese sentido, la etnohistoria, la lingüística, la etnografía, la cultura material del cual nos hablaba el señor Romero tiene que ver con eso, y también finalmente desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? Nuevamente occidental, los fenomenólogos desde Husserl hasta, qué sé yo, Merleau-Ponty, nos hablaba de la percepción del mundo. Pero la percepción del mundo es algo que tenemos todos nosotros siempre que vamos a un lugar, paseamos por una huaca, cuando vamos a una fiesta ancestral. Creo que esa cultura viva es algo que nos diferencia del mundo. Y justamente porque nos diferencia del mundo, nos hace interesantes y nos ayuda a comprender y a contribuir en el mundo. En un lugar en el cual las cosmovisiones andinas ya desde el siglo XVI planteaban formas diferentes, las dualidades, la complementariedad, pero también la dialéctica entre la mujer y el hombre, incluso hasta otros géneros, de cómo el sol, la luna, las estrellas, en cuanto y tanto formaban parte de nuestro mundo, tenían sentido y hacían tener sentido a todo lo que nos rodeaba. Tampoco quiero venir aquí a idealizar y romantizar el mundo andino. El mundo andino, como cualquier otra formación social, económica y política, tenía sus propios retos, sus propios desafíos y sus propias contradicciones. Creo yo ahí que la arqueología, la historia, la sociología y la antropología, sobre todo, que son esas carreras, disciplinas tan caras para la Universidad de San Marcos, creo que tienen algo que aportar. Las gramáticas tempranas que se desarrollaron en el siglo XVI, ¿no? La quichua y la aymara, son, digamos, estos léxicos, estos vocabularios que de una forma u otra traducían la forma en la cual estos seres diferentes a los españoles demostraban que tenían un conocimiento de su mundo, limitado bajo la óptica española, pero suficiente y totalmente exitosa para ese momento. Entonces este mundo, digamos, andino, con las tecnologías y saberes, tiene mucho que aportar. Tiene mucho que aportar principalmente porque aprendió a través de la experimentación, a través de la invención, a través de la tecnología, un nuevo mundo. Construyó un mundo que hoy por hoy, en un lugar dominado por sociedades plenamente industrializadas, extractivistas, todavía se resiste a morir. La cerámica, los mercados tienen una vida profunda y las comunidades están ciertamente interesadas en incorporarse al mercado también, ¿no? Porque también existe como esta suerte como de
paradoja, ¿no?, entre un mundo ancestral, tradicional, visto como algo estancado, pasado, y el mundo, digamos, del progreso, el capitalismo y, digamos, de toda la cuestión económica. Sin embargo, yo como arqueólogo veo claramente, esta es una foto mía en la feria dominical de Azángaro en Puno, mientras mis trabajos de campo, y se ve claramente cómo estas comunidades no se han quedado estancadas. Al contrario, han generado, y sobre todo la gente conoce a los importantes empresarios puneños y puneñas, se dará cuenta claramente qué es ser un empresario en el altiplano, en Puno, entre Perú y Bolivia, y sin que le importe siquiera esas nacionalidades. Porque al fin y al cabo las nacionalidades como constructos de los Estados-nación, para ellos siempre han sido barreras totalmente franqueables, y esto lo demuestra claramente la antropología. Entonces, solamente para acabar este comentario, me hubiese gustado desarrollar un poco más de puntos, pero yo creo que sinceramente estamos en un lugar bastante importante. Saludo y felicito a Udual, ¿no?, en la realización de esta reunión del área andina. Creo que la cosmovisión o las cosmovisiones andinas pueden servir como un elemento que nos ayude a contribuir a la generación de una nueva sociedad latinoamericana que no tenga fronteras, y esta reunión así lo demuestra, una sociedad en la cual seamos más inclusivos y una sociedad que, fin y al cabo, sea una construcción propia y heroica. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Henry Tantalián por esta visión, esta cosmovisión, y próximos al Inti Raymi. Yo creo que nos ha dado luces de cómo las ciencias sociales tienen plena vigencia y recogen todos los aportes ancestrales. Entonces, con esta exposición tan valiosa, con estos dos excelentes expositores, hemos finalizado la mesa de diálogo, la cosmovisión andina, una mirada interdisciplinaria. Hemos tenido el arte y también hemos tenido toda la visión de las ciencias sociales. Muchas gracias.